Hola, hola, bienvenidas al módulo 2 del día 2 de crear tu propósito de vida. En este módulo vamos a hablar de cómo perder el miedo a hacer realidad tu propósito de vida. En el módulo 1 hablamos sobre básicamente lo que es la visión, lo que necesitamos tener para poder saber cuál es nuestro propósito de vida. Y hoy vamos a hablar sobre cómo perder el miedo para hacer realidad tu propósito de vida. Pues adivina qué, sí, el miedo no se pierde. Vamos a empezar por ahí. No vamos a perder el miedo porque es algo que realmente nos va a sacar de nuestra zona de confort. Es algo que realmente nos va a confrontar con un montón de situaciones nuevas y un montón de miedos desbloqueados que van a aparecer conforme vamos dando pasos hacia nuestro propósito de vida. Y eso está perfecto. Está perfecto no perder el miedo, pero no significa que no, por no perder el miedo nos quedemos sin hacerlo. Ya eso es muy diferente. O sea, como quien dice que hacerlo con miedo, pero hacerlo. Y literalmente es así, hacerlo muertas del susto, pero dando los pasos para lograrlo. Lo que sí te voy a decir en este episodio, en este módulo 2, es cómo aprender a poder confiar en vos por medio de tus dones y de tus talentos, a pesar de tener miedo de hacer realidad tu propósito de vida. ¿Por qué? Porque cuando vos sabes en qué sos buena, cuando vos sabes cuáles son tus habilidades, cuando vos sabes qué es lo que haces excelente, eh, cuando vos sabes y tenés total claridad de cuáles son tus talentos, tal vez son talentos innatos con los que naciste o a lo mejor son talentos que has ido desarrollando y perfeccionando o que vas a tener que desarrollar y perfeccionar. Cuando vos tenés claridad de todo esto, eso te va a dar mucha seguridad para aprender a confiar en vos, a pesar de tener miedo, para poder hacer realidad tu propósito de vida. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de vida? ¿Qué es el propósito de vida? Bueno, el propósito de vida es la intención para lo cual te creó Dios. Es básicamente la razón de por qué naciste. A mí esto me encanta porque a veces creemos que fuimos un golazo, a veces creemos que fuimos un zafis, a veces creemos que nuestros papás no nos tenían planeados, por ejemplo, si fuera tu caso. Pues resulta ser que tal vez tus papás no tenían planes de traerte en este momento al mundo, bueno, en su momento al mundo, pero vieras que para Dios no fuiste una sorpresa, para Dios no fuiste un golazo, para Dios eras ya un propósito en la mente de Él. Tanto así que te hizo realidad y te trajo al mundo. Dios no crea nada o algo, no por simplemente hacerlo, no. Dios tiene siempre todo fríamente calculado y tiene un propósito para cada cosa, cada persona, cada elemento, cada cualquier cosa. Es que vos te pones a pensar, hasta las moscas tienen un propósito de vida. Por más feas que son las cabronas, por más feas que y asquerosas que sean, tienen un propósito y muy importante. Dios cuando creó el cielo tenía un propósito, Dios cuando creó el mar tenía un propósito, Dios cuando creó las flores, los árboles, las plantas, cada uno de los animales que creó tenían un propósito. Y asimismo Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito. Él no simplemente dijo, ay, mira, voy a ver qué sale. No, él ya sabía por qué tenía que crear cada cosa, cada persona, cada elemento. Él sabía. Así que, ¿cómo puedes vos imaginar que fuiste una sorpresa, que fuiste un Safis? Incluso, y esto tal vez es sensible, pero pueda llegar a ser motivo de paz, lo que voy a decir. Incluso aquellos bebés que no nacieron, que llegaron hasta determinado momento de su gestación y no nacieron, aún esos bebés tenían un propósito, que cumplieron tan rápido que, bueno, se fueron antes de lo previsto para nosotros. Pero para Dios, ellos venían con un propósito.
Todos, todos tenemos un propósito de vida. Que lo queramos ver o no, ya depende de nosotros. Que lo queramos descubrir o no, ya depende de nosotros. Pero tenían un propósito. Un propósito que tal vez durante el momento se sienta como lo peor que me pasó, pero que conforme pasa el tiempo, uno va entendiendo cuál era la razón de ser de esa situación y de ese momento. Y a lo mejor encuentra sentido del por qué. Entonces, el propósito es aquello que Dios ya ha decidido en su propia mente que vos estás por comenzar a realizar. Ya Él lo tiene hecho en su mente. Ya para Él eso es un hecho. Ahora la que le toca empezarlo a hacer realidad es a vos. Vos podés saber la razón de tu existencia y poder llegar a experimentar una vida fabulosa si sabes cuál es tu propósito de vida. Porque la vida no tiene que ser algo sin objetivo, algo como un ejercicio repetitivo. No, la vida sin visión es una existencia que ha sido muy golpeada por la tristeza, por la depresión, por la pobreza. Pero si vos podés ver más allá de estas circunstancias actuales que hoy tenés, no sé cuáles sean, vamos a hacer una pausa un momentito. Ya voy, mi amor. Volvimos. No importa entonces lo que vos estés pasando en este momento, no importa lo que estés viviendo, por doloroso que sea, por difícil que sea, esta circunstancia actual, si vos tenés esperanza en tu futuro y tenés convicción de que vas a encontrar tu propósito, entonces va a venir una cantidad de bendiciones, una cantidad de alegría, sin importar incluso si hoy tenés dinero o no en tu banco. No importa lo que vos has hecho o dejado de hacer hasta este momento. Mientras tanto que vos puedas ver aquello que Dios tiene para vos, es donde todo va a tener sentido. Cada uno de nosotras ha sido sembrada en este mundo con un propósito divino, cuidadosamente planeado por Dios. Y encontrar el propósito de vida para una mujer es como tener el timón de un barco en medio del océano. Al principio puede sentirse a la deriva, como que las corrientes y los vientos lo llevan a uno para allá y para acá, pero cuando te atreves a tomar el timón con firmeza, comienzas a dirigir tu propio rumbo. Cada vez que tomas ese timón, es como tener una decisión bien consciente de hacia dónde vas, aunque tengas que ir en el camino ajustando trayecto porque se vienen tormentas, porque hay mareas muy intensas que intentan desviarte de tu camino. Pero cuando conoces tu propósito, ya el mar no parece tan incierto, porque sos vos la que llevas el control de tu barco, el control de tu destino. Cada ola que enfrentas se va a convertir en una oportunidad para reafirmar tu propósito. Y aunque a veces el viaje pueda ser largo, si tenés confianza en vos misma, en que vos sos la que llevas el timón de tu vida, por supuesto que guiada por Dios, porque esa visión y ese propósito Dios te lo dio. Entonces vas tranquila, donde sabes que finalmente vas a llegar al puerto y a un puerto seguro porque es donde vos querías llegar. Y Dios ha puesto un don o un talento o varios en cada persona, en vos. Y estás destinada a hacerlo realidad y a ponerlo en práctica en este mundo. Si descubrís tus dones, si desarrollas a lo mejor tus talentos, eso te va a dar a vos habilidades muy, muy, muy preciadas que vas a necesitar para hacer realidad tu propósito. Hay que saber elegir cuáles son tus dones, hay que saber enfocarse en esos dones
Y recuerda que tu pasado nunca va a determinarte. Hay que ser muy diligente en hacer realidad tus sueños. Vos serás conocida por medio de tus dones o tus talentos. La gente va a decir, es que María es increíble para escribir. Tiene una letra única y preciosa, por ejemplo. La gente te va a reconocer por tu don, por tu talento. Y ese don o ese talento te va a capacitar para poder hacer realidad tu visión. Va a ir abriéndote el camino en la vida. Cada vez que vas ejercitando tus dones o tus talentos, el mundo no solo va a ser un lugar para vos, el mundo no va a ir haciendo ese espacio para vos solamente, sino que también te va a pagar dinero por hacer eso, por hacer realidad tus sueños, por poner en práctica tus dones y tus talentos. Y el don o el talento no es algo que aprendemos necesariamente, es algo que Dios nos da de forma innata o nos da la capacidad para desarrollarlo. Es algo que necesitamos descubrir, necesitamos desarrollar, necesitamos avivar. Nadie más puede activar tu don que vos y nadie más puede hacerlo por vos. Y a veces uno tiene esta idea de que no sé para qué soy buena, de que no tengo idea. Pues muchas veces es bueno preguntar a las personas que te aman, a las verdaderas personas que quieren lo mejor para vos, que te destaquen cualidades, que te destaquen en qué sos buena, en qué sobresalís. Y si no te das cuenta de qué, empieza a probar en qué. Métete no sé, a clases de algo, em, investiga, echando a perder se aprende, dicen por ahí. Pero date la oportunidad de probar diferentes actividades para poder ir descubriendo tu don, porque es una búsqueda activa para poder encontrar tu propio propósito de vida y de saber cuáles son tus dones y tus talentos. Vos sos la suma total de tus decisiones y elecciones que vos haces cada día. Entonces vos podés escoger quedarte donde te encontrás ahora o puedes escoger ir hacia adelante en la vida por medio de ir en busca de tu sueño o de tu visión. Y por eso les decía que es importante aprender a experimentar y probar cosas nuevas para ir creando evidencia de que sos buena. Y eso te va a ir generando a vos pasión por eso, porque cada vez te va a gustar más, porque cada vez te sentís más segura de lo que haces, se te da más fácil, te encanta y pues eso va creando mucha experiencia que vas a necesitar para ir creando tu propósito de vida. Te va a dar la oportunidad de sentirte que estás incluso jugando, que te estás divirtiendo haciendo lo que amas y eso te va a dar la capacidad de analizar los resultados que estás teniendo de eso que estás probando hacer. Y bueno, para el tema del don y el talento, vamos a ir haciendo preguntas poderosas nuevamente. Y empezamos. ¿Cuáles son tus habilidades más fuertes? Quiero que las escribas y si no, las investigues con la gente que está a tu alrededor. Y si no, empieces a probar diferentes cosas para poder saber en qué sos hábil. Pensá en las habilidades que has desarrollado a lo largo de tu vida. A lo mejor es una manera también de descubrirlas, ya sea en tus trabajos, ya sea en la escuela o cuando estabas pequeña o en el cole o en la universidad o en actividades que haces. Que haces mejor que la mayoría de las personas que vos conoces. Hay personas que hacen lo mismo, pero vos sos única. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que aunque los demás lo hacen, a vos sí se te ve bien, a vos sí te queda bien, a vos realmente la gente te reconoce que sos muy buena en eso que haces? ¿Qué actividades son las que te resultan incluso más fáciles de hacer? Que también disfrutas hacer, por supuesto. Entonces reflexiona ahí sobre las actividades que realizas con más facilidad y que además disfrutas hacerlas, que son, no sé, tareas, proyectos y que te sientes como cómoda haciéndolo. Naturalmente te sale bien y incluso son placenteros para vos. O cuáles son esas tareas o proyectos que has hecho y que recibes muchos reconocimientos, muchos
piropos, muchos elogios, porque te quedan estupendos. Considera las veces que otros te han felicitado por eso o que te han agradecido por eso que hiciste. ¿Qué dicen los demás acerca de eso que vos haces? ¿Qué logros destacan tus amigos, tus familiares, tus colegas? ¿Qué es lo que te dicen en lo que vos sos muy buena? ¿Qué habilidades te piden los demás que utilices para ayudarles o incluso que les enseñes a hacerlo? Reflexiona sobre las veces que otras personas han buscado tu ayuda o consejo en alguna área específica. ¿Qué área es ser esa? ¿Qué habilidades o conocimientos te piden que compartas con ellos? ¿En qué actividades te sentís completamente confiada y segura de hacerlo? Porque te resulta muy, muy sencillo. Reflexiona sobre eso. Reflexiona y piensa qué situaciones son esas que se te vienen a la mente. Como ese momento de, ajá, esto es lo que a mí me hace sentir naturalmente feliz y que se me da muy bien. ¿Qué actividades son las que haces y no dudas de vos misma porque te sentís muy segura de hacerlo? O incluso cuando has tenido problemas o dificultades que has podido resolver haciendo algo que solamente a vos te queda bien. ¿Qué fue eso que hiciste? ¿Qué cosas has aprendido rápidamente con facilidad en el pasado? Que vos dijiste, uy, esto lo aprendí súper rápido. Me pasó que lo vi súper fácil. Entonces considera esos conocimientos o esas habilidades que has adquirido rápidamente en comparación incluso con otras personas. ¿Cuáles son esos temas en los que te has desarrollado? Porque ahí es donde tienes que prestarle atención a tus dones y tus talentos. Y ahí es donde vas a hacer una lista de dones y talentos para que puedas ir teniéndolos mapeados y puedas desarrollarlos o potenciarlos. En el ebook, en el ebook de crear tu propósito de vida, ahí vas a encontrar como herramientas para poder tenerlos presente y mapearlos. Es importante que sepas que no todo es tan sencillo en esto de crear tu propósito de vida. Tienes que enfrentarte a ciertos obstáculos en la vida que se te van a presentar cuando estás en este proceso. Y te voy a hablar de ellos para que los tengas mapeados y no te agarren por sorpresa. Uno de los obstáculos es la falta de compromiso. Si vos no te comprometes realmente con tu propósito de vida, entonces vas a andar en el mar navegando sin rumbo. Tenés que realmente comprometerte. Y a lo mejor esto significa un compromiso con vos, a lo mejor esto significa un compromiso con tus hijos, con tu esposo, con tu novio, con tus padres, con tus amigas. Necesitas realmente generar un compromiso para que la gente de alguna manera sirva como esa presión que te mantenga comprometida. Si vos lo comunicas, si vos le decís a tu esposo, por ejemplo, mi amor, voy a dedicarme a buscar mi propósito de vida en mi tiempo libre, obviamente no, esto no es algo que se hace sin planear, ¿verdad? Esto necesita una estrategia que irás viendo en este programa, pero eh, tienes que comunicarlo y comprometerte con los demás para irle encontrando tu propósito de vida. Otro obstáculo son los pensamientos del pasado. Muchas veces creemos que no lo merecemos. Es el peor de los enemigos, el no merecimiento o que esas cosas no me pasan a mí. Esas cosas tan buenas no me pasan a mí. Bueno, tienes que luchar con esos obstáculos y esos pensamientos derrotistas. Otro obstáculo es la indecisión. Si no terminas por decidirte a empezar a hacerlo con lo que tienes, va a pasar el tiempo y cuando te das cuenta ya pasaron 5, 10 años, 20 y no hiciste tu propósito de vida realidad porque nunca te decidiste a hacerlo. Y el más grave es la falta de visión, porque si no tienes una visión
un sueño, entonces, ¿cómo vas a hacer realidad tu propósito de vida? Entonces, ¿cómo transformar muchas veces situaciones tan difíciles? Por ejemplo, que estás pasando por una situación que te rompe, eh, un momento desastroso a nivel económico, a nivel de trabajo, a nivel de relaciones personales, con tus hijos. Ok, ¿cómo eso tan terrible que estás viviendo te lo puedes llegar a transformar en lo mejor que te pudo haber pasado? ¿Por qué? Por lo que les decía en el episodio 1 de este programa. Si tenemos que pasar por esa situación y hay que sufrir, ok, por lo menos encontremos un propósito para que valga la pena todo el sufrimiento que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo transformar esto que me está pasando en lo mejor que me pudo pasar? Depende de vos. Depende de vos. Si, bueno, si tengo que vivir esto, ¿qué voy a aprender? ¿Cómo voy a aprender de esto? ¿Qué voy a hacer con esta información? ¿Cómo puedo hacer que esto se transforme en lo mejor que me pudo pasar? Porque todo lo que Dios propone, Dios también tiene cómo proveerte para hacerlo realidad. Y esto es algo que muchas veces da terror, porque uno dice, ok, sí, yo puedo tener muchos sueños y puedo tener la visión clara de lo que quiero hacer, pero no tengo cómo hacerlo, no tengo plata, no tengo la información, no tengo los contactos, entonces no tengo cómo hacerlo. Bueno, yo quiero que sepas que Dios sí tiene cómo proveerte para que lo hagas. ¿Qué es lo único que tenés que hacer? Empezar. En medida que vos empeces, Dios va a empezar a proveerte. El propósito es tu responsabilidad de hacerlo realidad. Y el hecho de que Dios te provee para que puedas hacerlo realidad es responsabilidad de Dios. Entonces vos ocúpate por planear y por descubrir tu propósito de vida. Esa es tu responsabilidad. Que Dios va a proveerte todo lo que necesitas para hacerlo realidad. ¿Qué es lo único que ocupas hacer? Empezar. Debemos estar seguras de que Dios nunca nos va a dar una visión sin provisión. Nunca nos va a dar un sueño sin la manera de poder hacerlo, sin los recursos para poder hacerlo. La habilidad y los recursos están siempre disponibles para cualquier cosa para la que hayas nacido. Tu provisión normalmente se encuentra escondida hasta que comenzás a actuar en tu visión. Cualquier cosa para lo que naciste atrae todo lo que vos necesitas para hacerlo realidad. Por lo tanto, primero tenés que establecer lo que querés hacer y comenzar a hacerlo antes de que la necesidad pueda ser suplida. La mayoría de nosotras trabajamos al revés. Nos gusta poder tener las provisiones antes de comenzar, pero la fe no funciona de esa manera. A veces queremos tener todo perfectamente listo para empezar y así no funciona la fe. Cuando tomamos acción con lo que tenemos, es que Dios empieza a manifestar su provisión. Y aquí es donde empiezan a darse una serie de elementos y de características en tu propósito muy mágicos y que además son muy necesarios para poder hacerlo realidad. Por ejemplo, la prosperidad. La prosperidad no significa que todas las necesidades del día de mañana van a ser suplidas hoy. No, sino que las necesidades de hoy son suplidas hoy mismo. Significa tener todo lo que se necesita tener hoy. Mañana será mañana. Hoy tengo todo. De hecho, el Padre Nuestro lo dice. Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día. Dios te da el pan de cada día. No el pan de mañana, ni en el pasado, ni dentro de 5 o 6 meses, ni 10 años. No, Dios nos da el pan de cada día. Jesús nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana, porque tiene su propia provisión. Me preocupo por el de hoy. Actúo por el de hoy. La verdadera prosperidad, ¿qué significa? Estar libre de toda preocupación. Eso es lo que significa. De todo temor. La prosperidad no significa que soy extremadamente millonaria con cualquier cantidad de dinero en el banco. O sea, eso es abundancia financiera, sí,
pero no necesariamente es prosperidad. La prosperidad es eso que te hace sentirte libre, de estar preocupada, de tener temor de lo que no ha llegado y que refleja un estado natural de contentamiento con lo que hoy tengo, debido a que todo lo necesario que hoy tenía que tener, lo estoy teniendo, está siendo suplido por Dios en la manera en que yo estoy haciendo actos, acciones hacia mi propósito de vida. Dios provee para los pájaros, pero Él no les lleva su alimento con la mano hasta su nido. No, Dios provee el alimento, pero los pajaritos van y lo buscan y lo llevan a su nido. Entonces, si Él provee para los pajaritos y los pajaritos son tan diligentes para ir a buscar su alimento, imagínate cuánto más tenemos que hacerlo nosotros. Y quiero que te quedes con toda la tranquilidad de que todo lo que necesitas para tu visión ya está provisto para vos. Pero aquí va otro concepto importante de los que te hablo que son tan necesarios en este proceso. Planear. ¿Qué recursos necesitas para realizar tu propósito? Tienes que planear. Haz una lista de todos ellos y entonces confía en que Dios va a proveer para todas las necesidades de tu visión, tal y como Él lo ha prometido. Aquí en esto me recuerda muchísimo cuando yo empecé a, a tener participación en Bésame, en la radio, con el doctor Rafael Ramos. En ese momento estábamos en pandemia y yo lo único que tenía era, como muchos, mi celular e internet y TikTok, que era lo que explotó en pandemia. Y yo me acuerdo que yo lo que siempre he querido dedicarme a esto, ¿verdad? A trabajar de lleno en la psicología, ayudando a muchas mujeres a crear su mejor versión. Pero yo en ese momento tenía un trabajo en una empresa muy importante, una transnacional, pero estábamos en pandemia. Entonces yo lo que hice fue poder utilizar lo que tenía en ese momento, que eran las redes sociales, y empecé a hablar del contacto cero, me acuerdo. Y eso era lo que yo tenía para empezar a hacer realidad mi sueño. Con la gran bendición de que me viera el doctor Rafael Ramos. O sea, dígame qué probabilidades había. Pues, ¿qué pasó? Que yo accioné con lo que tenía. ¿Y qué hizo Dios? Me dio la provisión. ¿Cómo? Por medio de el doctor Rafael Ramos que me vio. Entonces ahí fue donde él me contactó y empecé a trabajar con él muy pronto. Gracias a la radio, gracias a los programas, gracias a todo lo que él, desde ese corazón tan bondadoso que tiene, nos ha proveído a muchos de los colegas con los que formamos un equipo estupendo al lado de él. Entonces, gracias a que yo accioné, Dios desbloqueó esa provisión y fue por medio de él. Y de ahí que empezó todo mi desarrollo en la psicología al 100%. ¿Qué pasa si yo hubiera dicho, quién me va a ver? Qué ridículo, qué van a pensar, ¿para qué voy a hacer eso? Entonces no hubiera accionado ese botón y posiblemente muchas cosas no estarían siendo como han sido en estos últimos años, de lindas y de exitosas. Entonces, planear es importante, tenés que empezar a decir qué es lo que necesito para hacerlo realidad. ¿Por dónde empiezo? Tengo que leerme un libro, tengo que ver un podcast, tengo que ver un video, tengo que pagar una clase, tengo que cambiar de amigos incluso. No te debes de preocupar, sino que debes planear. De hecho, el planear destruye la preocupación, porque ya vos tenés un plan. Entonces, entonces de alguna manera no tenés que estar preocupado. Preocupado está uno cuando uno no tiene ni idea de qué hacer, por dónde empezar, no ha planeado nada. Es cuando vos no planeas, entonces que realmente te preocupas. Vivimos en el pan de cada día que Dios nos da, pero Él también quiere que nosotras podamos planear cosas. Dios te va a bendecir y Él va a proveer para la visión que tienes, si vos sabes cómo reservar o preparar cosas para el futuro. La otra clave es la persistencia.
La persistencia es el deseo de pararse firme en contra de todo rechazo que vas a empezar a tener. Y quiero que te prepares porque mucha gente va a decir qué ridículo, qué vergüenza, no la conozco, no le compro, no voy, no la escucho, no la sigo. Pero en el fondo son personas que realmente tienen mucho miedo de ver que otras personas sí hacen realidad sus sueños y esas personas deseando hacerlo no lo hacen. Entonces, pregúntate en qué áreas de tu vida necesitas ser persistente para no echar todo a la borda cuando vengan rechazos o cuando vengan situaciones o obstáculos difíciles. Cada verdadera visión va a ser probada para confirmar que realmente sea auténtica y sea tu visión. Si vos no sos persistente, entonces quiere decir que esa no era tu visión de vida. Y no existe resistencia si vos no te estás moviendo. Si no te estás moviendo, no va a haber manera de avanzar. Es imposible tener valor sin tener miedo. Entonces, si yo digo que tengo valor es porque a pesar del miedo lo estoy haciendo. Es la única manera de sentir valor. El temor, sin embargo, es una cosa positiva cuando hace que nazca el valor o el coraje que se necesita para hacer realidad tus sueños. El valor significa que tengo miedo. Sí, tengo miedo, pero sigo moviéndome. Y la persistencia significa que insistir o tener lo que estás buscando va a ser prioridad y que solo te vas a detener hasta haberlo logrado. Que nunca vas a tomar un no como respuesta definitiva y que nunca te vas a rendir a pesar de las circunstancias. La visión siempre va a tener un precio que pagar. La otra clave es la paciencia. La paciencia asegura el éxito eventualmente de tu plan, de ese plan que te digo que tienes que planear. Puedes soportar la cruz que a veces uno tiene que llevar de obstáculos, de rechazo, de dudas, incluso de autosabotaje, cuando puedes ver el gozo que se encuentra al final de tu visión. Esa visión que yo les hablaba de que me veo sumamente feliz cuando este programa gratuito que estás llevando logre cambiar tu vida por medio de la ayuda de Dios, de la guía de Dios. Eso para mí lo vale todo. Entonces, no importa que yo ahorita tenga aquí la espalda completamente contracturada, que tenga la mano casi dormida, que me esté viendo ahorita mientras grabo y pues no soy yo realmente Carla, porque todavía estoy con un mes apenas de posparto, pero nada de eso importa, nada de eso importa porque yo estoy haciendo esto con un propósito. Entonces, cuando no tienes visión, te quejas de todo, te quejas de esa cruz que estás llevando, te quejas del dolor de espalda que estás teniendo y decís, no, yo, ¿para qué estoy haciendo esto? Mejor me voy a acostar con mi bebé. Entonces, te frustras, te frustras porque al final no estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer y te enojas por eso con vos misma. Te preocupas porque sabes que está ahí pendiente y no lo estás haciendo. Estás peleando contra el mundo teniendo la solución a la mano. Entonces, para ir a un lugar nuevo, tenés que pensar de forma diferente. Y la última clave y la más importante es conexión con Dios. La oración nos mantiene enfocadas. Sin oración no puedes llegar a cumplir tu visión. Si vos ya tenés un plan a partir de este módulo, empezás a hacer un plan, que de hecho en el ebook les doy la estrategia para hacerlo. Entonces, ese plan tiene que ser tu oración diaria. Señor, ayúdame a lograr hacer realidad lo que estoy planeando. Esta es la planeación completa. Ábreme caminos y hacer una oración
para que se vayan como desbloqueando todos los pasos de tu planeamiento. ¿Ok? Sin oración no puedes llegar a tu visión. Gracias por escucharnos a Miranda y a mí en este módulo 2. Nos escuchamos mañana con el módulo 3 y último de este programa, Crear tu propósito de vida.